Buenas tardes. El presente análisis sobre la relación petrolera entre Venezuela y Rusia, competencia por mercados, complementariedad en los procesos y las estrategias aplicadas es realizado por estudiantes de quinto año de la Universidad Católica del Táchira. Para introducir el tema del petróleo es un tema muy controversial y muy esencial en la economía del pueblo venezolano. Venezuela tiene tres tipos de petróleo que han sido comercializados durante muchísimos años: el extrapesado, el pesado y el mediano. El extrapesado se encuentra en la faja petrolera del Orinoco. El mediano y el pesado se encuentran en las cuencas de Maracaibo y el oriente venezolano. Cada uno su densidad, es variable, ya que cada uno tiene sus componentes propios. La importación y exportación venezolana de petróleo se ha vinculado con países compradores como lo son Cuba, Estados Unidos, Rusia y Irán. Grandes países y varios países han formado parte de la historia del comercio venezolano. Su historia. En el siglo XIX, en 1917, Venezuela ya contaría con gran parte de la explotación petrolera, en las cuales trajo grandes progresos en los gobiernos, como lo son de Eleazar López Contreras, Juan Vicente Gómez, Medina Angarita y Marcos Pérez Jiménez. En estos años fueron grandes avances del pueblo venezolano. En estos procesos de importación y exportación, las empresas que fomentaron la distribución a nivel nacional fueron Petropiar, Petrocedeño, Petromonagas, Petroanzuategui, todas vinculadas por supuesto con PDVSA, Total, Chevron, PDVSA y BP. La historia venezolana se anticipa que Venezuela ha sido un gran productor en el hemisferio occidental. Todo esto hasta que la gerencia del país llegó en 1998 a manos de Hugo Rafael Chávez Frías. En 2019 colocaron sanciones a Venezuela y empezaron a retirarse empresas internacionales que hacían vida en el mercado petrolero nacional. Entre estas está Petrozamora, en la cual era también asociada a Rusia. Ella se retiró y esta pasaría a ser totalmente al 100% dueño PDVSA. Anteriormente, Venezuela presentó un gran avance años anteriores por ser monoproductor, pero actualmente, bajo la síntesis y el panorama actual del gobierno actual, pues Venezuela empezó a tener ciertas falencias administrativas, de las cuales tuvieron efectivamente su consecuencia. Esta premisa de ser un país con un elemento monoproductor funcionó hace muchos años en los gobiernos que anteriormente mencionaba, pero actualmente con la gerencia de este gobierno actual, pues sus planes no funcionaron, sus planes de gobierno económicos no funcionaron y efectivamente en la gran industria petrolera existieron malversación de activos y malos fondos. Probablemente pues aquí mismo se perdería la eficiencia y eficacia en el proceso de importación y exportación. Esta premisa de ser un país monoproductor funcionó en décadas atrás. Actualmente lo volvió un país dependiente. Y esto trajo grandes consecuencias, ya que bajo una gerencia que administra mal, bajo una gerencia que tiene poca eficiencia y eficacia, los resultados actualmente, se ven. Fluctuaciones del precio del crudo han colocado impuestos violentos y ajustados en materia de presupuesto, en lo fiscal y en lo monetario en el país. En el mercado internacional, el petróleo fue uno de los lugares con mayor convergencia a nivel internacional monetaria y eficiencia económica en nuestro país. Segundo, las estrategias del mercado venezolano son ser más productivas, más competitivas y más eficaces. Cabe destacar que durante este proceso de las estrategias de gobierno venezolano, ellos crearon dos planes. El primero era el plan económico del año 2001 al 2007. Este plan fracasó y decidieron crear un plan que iba a ser totalmente revolucionario en materia económica del año 2013 al 2019, ya que anteriormente, fracasó. Cabe destacar que en ambos planes las malas gerencias administrativas llevaron al fracaso de un plan de gobierno económico, que esto afectaría gravemente a la defensa y seguridad de la nación. La producción petrolera lleva más de 6 años en caída libre. Hace 23 años atrás, cuando Hugo Chávez tomó la presidencia, este gobierno, por sus ideologías, no iba a estar alineado con lo que quería Washington. Entonces, Venezuela decide en el año 2002 emplear una alianza estratégica con la República Federal de Rusia. Entre ambas naciones se creó una alianza incomparable. Cabe destacar que en la actualidad, no fue sino hasta el año 2013 que se crearon 335 acuerdos de cooperación entre ambas naciones para... Tercero, cada agente económico que participa en el mercado del petróleo se encuentra en un mundo económico lleno de altas demandas, lleno de un ambiente hostil y volatilidades de fluctuaciones que son imprevisibles. Más aún, con los efectos negativos que tuvieron ante el mercado del petróleo las sanciones internacionales emitidas por Estados Unidos. Las alianzas más importantes
profundizaron sus lazos entre Venezuela y Rusia en el año 2013, ya que firmaron 335 acuerdos en pro al progreso de la ciencia, la tecnología, la educación, la producción, el comercio, la salud, la vivienda, la agricultura y la seguridad. Cabe destacar, entre otras. Algunas de estas, pues bueno, fueron acuerdos internos que realizaron entre ambos países y el resultado de esto se vio en el año 2020, cuando existió la pandemia, que bueno, Rusia envió más de 90 toneladas y 10.000 tests de ayuda a Venezuela. Ya entre eso, pues insumos médicos, camas pediátricas y ayuda técnica, medicamentos, mascarillas, material de ayuda, material de apoyo. Y desde ese año, del 2020, la mayoría de uniformes, armamentos y cursos eran traídos desde Rusia hasta Venezuela a la FANT, que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entre ellos, bueno, era el principal cooperación entre las bases de ambos países y a su vez también hacían intercambios para la formación militar entre las diversas culturas. Y bueno, también no solamente eso, también grandes acuerdos, como lo mencioné anteriormente, y convenios con empresas rusas para arreglar, ya que se debe arreglar maquinaria militar, y esta alianza ha sido clave para el desarrollo de la seguridad y de la defensa nacional de Venezuela, y abrió grandes pasos al interés ruso por el petróleo venezolano. El ejemplo más estructurado es la alianza con la empresa Rosneft, ya que esta era el principal objetivo era elevar el crudo y el gas con mayor producción en Venezuela. Y aquí mismo surgieron esta alianza entre Rosneft y PDVSA, lo cual resaltó gran importancia y le daría un gran impulso y fortalecimiento a la industria petrolera venezolana y sobre todo a la economía, que ha venido en declive desde hace muchos años atrás. En 2022 se firmaron 11 acuerdos con la República Federal de Rusia en materia de salud, antidrogas, tecnologías y muchas otras áreas. Rusia desde un inicio ha hecho prioridad y mantiene la misma forma de consentimiento entre ambas naciones, porque sus ideologías y adoctrinamientos pues van encaminados en la misma línea. La alianza cumple 76 años. Tiene muchos años atrás, ya que ambas iniciaron los caminos de acercamiento por medio de diplomacias y bueno, medianas alianzas que han llegado a fomentar grandes lazos de amistad entre ambas naciones. Actualmente a la vista están los 11 acuerdos y los 335 acuerdos que se han fomentado durante menos de 10 años. Y bueno, Venezuela se ve actualmente con más poder y con más alianza y un gran aliado en potencia como lo es Rusia. Y esta unión es más clave para Venezuela que para Rusia, ya que sabemos que la fuerza militar venezolana actualmente, bajo los pocos recursos que ha tenido, no es muy buena, pero sí es totalmente dependiente a la tecnología militar rusa. Esto se ve en la compra de armas por parte de Venezuela hacia Rusia, y a su vez vemos que también hay otra alianza de cooperación entre líneas, que es la técnico-militar, ya que estas armas siempre ameritan un mantenimiento y bueno, siempre van a estar en contacto con Rusia y en muchas ocasiones para hacerles el mantenimiento adecuado a este armamento. Ofrecidos por la compañía petrolera estatal de Venezuela, ofrecieron descuentos, incluyendo llegando a países tan lejanos como lo de China, y estos fueron los primeros favorecedores en esto. Pero cabe destacar que todo esto fue anticipado antes de que Rusia intercediera en una guerra con Ucrania, ya que si el declive venezolano vendría siendo más grande, ahora habría que verlo desde una perspectiva más complicada, como lo es antes de la guerra y después de la guerra. Adicionalmente, desde la guerra de Rusia y Ucrania, esto ha dejado con grandes problemas a la seguridad y defensa del pueblo venezolano. Anteriormente mencionaba que Rusia estaba enviando ciertos recursos a Venezuela, como lo eran uniformes, armamentos y cursos, ¿verdad? Actualmente, pues, Rusia necesita de esos armamentos para la guerra y está entre sus objetivos temporales de gobierno. Y esto ha debilitado la seguridad y defensa del pueblo venezolano, ya que dichos materiales, como dije anteriormente, Venezuela ha sido muy dependiente y estos materiales son necesarios para sostener la Fuerza Armada venezolana. De manera, el gigante energético Chevron negocia con Venezuela para el progreso de la industria petrolera nuevamente en el año 2009. Cabe destacar, esto fueron conversaciones y fue totalmente falso, pero a su vez a Venezuela la posiciona en una situación bastante peligrosa, ya que teniendo acuerdos y alianzas actuales y recientes con la República Federal de Rusia, se supone que su apoyo debería ser inherente y totalmente fraternal con la República Federal de Rusia. Y teniendo en cuenta de que Estados Unidos estaba apoyando a la Unión Europea en este panorama, y la República Federal de Rusia y Venezuela deberían estar apoyadas mutuamente ya por sus acuerdos. Dicha estrategia es muy peligrosa,
ya que las relaciones entre Rusia y China han estado muy fraternales debido a que han estado comprándole hidrocarburos intercambiados por moneda nacional a Venezuela. Es decir, si Rusia y China llegasen a alejarse entre sus propios acuerdos, esto afectaría de manera inminente a Venezuela, su relación con China. Ya que actualmente Venezuela es el importador de crudo más efectivo ante China. Cabe destacar que mediante la guerra de Rusia y Ucrania, pues Venezuela ha tenido otra oportunidad estratégica, que es tomarse su tiempo y para ganar más. Y a su vez fomentar facilidades mediante posibles distensiones, no solo con Estados Unidos, sino con otros países que necesiten de sus recursos estratégicos y minerales para suplir las necesidades básicas que claramente son importantes para todas las potencias. Y así obtener un puesto estratégico en el panorama internacional. El análisis de la cesta básica de ventas de petróleo venezolano nos ha hecho entender que hay un gran declive y desafíos tanto internos como externos que han contribuido al declive de esta industria petrolera venezolana, que es tan importante pues para el país. Y para revertir esta situación y mejorar la perspectiva, Venezuela necesita implementar cambios políticos y reformas de la industria. Para la producción petrolera venezolana ha tenido un declive desfavorable, en la cual se ha visto durante las 2 últimas décadas, ya que Venezuela pasó de ser un país que tenía 3 millones de barriles por día a tener 2.000 barriles por día. Entre estos se vinculan ciertos factores que son imprescindibles e importantes mencionar, los cuales son falta de mantenimiento, falta de inversión y falta de factores externos que compren el petróleo y no estén vinculados actualmente o bueno, anteriormente hace unos años cortos con las sanciones, que esto efectivamente bajaban su precio y en algunas partes pues tenían que fiar el petróleo y bueno, esto hace que el país, por más que saque su producto, no tenga absolutamente. Para la mejora y el avance venezolano, se deben crear grandes alianzas que dejen de poner a Venezuela en un stand-by, es decir, que dejen de poner en desventaja al país. Deben ser equitativas o por lo menos que busquen un objetivo en la mayoría de las alianzas que posee Venezuela, ya que no tiene un objetivo claro, lo que crea que poco a poco se abran grandes brechas y diferencias más que grandes ventajas. Al buscar un objetivo, poco a poco se involucrarán en una serie de mejoras para el país en cualquiera de los ámbitos de sus estamentos. Todos los panoramas y estrategias ya mencionadas anteriormente están en un punto de sensibilidad y fragilidad y vulnerabilidad muy evidente, ya que lo único que tenemos claro en base a todo lo investigado es que Venezuela está teniendo relaciones diplomáticas con países que lo están llevando más a tener problemáticas internacionales y a tener problemáticas internas en el país, que pues al crear futuras alianzas que sean prometedoras y que cambien pues efectivamente esta característica primordial del plan de seguridad y defensa del pueblo venezolano. Deben reforzarse todas las alianzas y que ya ha establecido diplomáticamente Venezuela durante los últimos años, pero como mencioné anteriormente, estas alianzas pueden ser más dañinas para el país venezolano y pueden crear inclusive más dependencia, en este caso con Rusia, tanto militar como económicamente, que traerles un futuro positivo y próspero a la nación. Y bueno, esto afecta al nacionalismo venezolano y el resguardo de la seguridad y defensa como una nación independiente. Todo este panorama está en manos única y exclusivamente del gobierno nacional, del panorama, objetivos temporales, objetivos permanentes que cree para los próximos venideros años. Si tenemos en claro es que el plan nacional venezolano está cada vez más en duda, más sensible y más vulnerable y dependiendo de un hilo, ya que cada vez se ve más afectada por la mala organización y definición de todos estos gobiernos en turno de Venezuela. Ante todo, muchas gracias.